Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Cómo pintar rápido y fácil de Mint Your World. Soy Mincup y en esta guía de pintura veremos cómo dar color a las visionarias de la hermandad para el juego Warzone Resurrection. Estas miniaturas son pequeñas y llenas de detalles, por lo que recomiendo el uso de pinceles de detalle y pequeños. Lo primero que haremos será realizar el pintado de los negros, que en este caso serán las botas, guantes y las pistolas. Para ello tomaremos una base de Abaddon Black, a la que luego iremos iluminando levemente añadiendo Celestra Grey en poca cantidad, para así no pasar del negro a un gris demasiado claro. El traje interior que cubre a nuestra visionaria hasta casi la cabeza lo pintaremos en unos tonos azules verdosos, para que de esta forma destaquen mejor entre el blanco de la túnica. Para ello mezclaremos a partes iguales Incubi Darkness y Steaddown Skull Grey. Cuando hayamos aplicado la primera capa, comenzaremos a añadir Caledor Sky a la mezcla, pero en pequeñas porciones, para así ir creando un tono de luz suave, con el que levantaremos el tono y crearemos el volumen del traje. Toca el turno de la característica túnica. Esta irá en dos tonos, blanco con la simbología en rojo. Para lograr un blanco nítido y limpio, primero daremos una capa base de Celestra Grey, diluir bien la pintura para que, en caso de necesitar más de una capa, no creemos un exceso de pintura. Cuando tengamos el Celestra Grey bien aplicado, lo iremos mezclando poco a poco con White Scar para ir creando los diferentes tonos de luz y volumen. Cuanto más White Scar usemos en la mezcla, más blanca nos va a quedar la túnica.
Para los rojos usaremos una base de Conred que luego mezclaremos con Mephiston Red al 50-50 para así crear un poco de viveza en las zonas más expuestas a la luz. Para intensificar la integración del símbolo con el resto de la túnica, perfilar en negro las uniones usando un pincel de detalle muy pequeño y luego colocar un poquito de Agra Torchade por encima. Esto va a ayudar bastante a definir mejor la túnica. Para las fundas y correas usaremos un tono de cuero marrón tostado que resaltará entre el blanco y el azul del traje. Para ello usaremos una base de Reynolds High que luego iremos mezclando de poco a poco con Wolfram Brown para las luces y perfilados. Para la piel del rostro realizaremos un degradado para destacar las facciones y que así resulte más vistosa fácilmente. Para ello daremos una base con una mezcla de Dunburn Brown y Cadian Fleshstone al 80-20. Luego añadiremos alrededor de un 40% más de Cadian Fleshstone a la mezcla base y pintaremos en las zonas como mejillas, frente y la nariz para resaltar fuertemente las facciones. Por último, daremos un pequeño punto de luz extrema en la punta de la nariz y la zona superior de las mejillas, añadiendo Uchap Tibón a la mezcla anterior.
con estos pasos podréis tener en poco tiempo a vuestras visionarias listas para destruir la Legión Oscura en nombre de la humanidad. Espero que os haya gustado esta guía de pintura. Darle un buen me gusta para que este vídeo llegue bien lejos. Suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y además, si te gusta el canal y mi contenido y quieres echarme una mano para que pueda darle aún más caña, dadle un vistazo a mi Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.